Una sirvienta negra, invitada de forma burlona a una elegante reunión, cautiva a la sala con su radiante belleza, dejando atónita a su empleadora y transformando la forma en que la ven todos los asistentes. Y si aprecias a tu familia y amas historias como esta, no olvides suscribirte a nuestro canal y evitar 10 años de mala suerte. El sol del atardecer se filtraba a través de las altas ventanas de la mansión Harrison mientras él caminaba por los pisos de mármol, con sus tacones de diseñador haciendo ruido con cada paso. Se detuvo para ajustar un arreglo floral. Sus dedos bien cuidados temblaban levemente mientras reposicionaba una rosa blanca. Los floristas observaban nerviosamente, con expresiones tensas mientras esperaban otra corrección. No, esto no servirá, murmuró Ellen, señalando el centro de mesa. Las rosas deben ser exactamente 3 pulgadas más altas. La esposa del senador Williams es conocida por sus fiestas en el jardín, y no quiero que piense que somos aficionados. Se volvió hacia el decorador principal, que agarraba su tableta como un escudo. Y la iluminación es demasiado dura. Necesitamos que sea más suave, más favorecedora. Estas personas no gastaron miles de dólares en procedimientos cosméticos para verse descoloridas bajo los focos. El decorador asintió rápidamente, tomando notas mientras hablaba por sus auriculares. A su alrededor, una docena de trabajadores se apresuraban, colgando adornos de cristal y arreglando muebles. El aire estaba cargado con el aroma de flores y productos de limpieza, mezclándose con la tensión subyacente de la creciente ansiedad de Ellen. Revisó su teléfono nuevamente, faltaban 3 horas para que llegaran los invitados. Esta no era una fiesta cualquiera, era su oportunidad de consolidar su posición en los escalones superiores de la sociedad. La lista de invitados incluía a 2 senadores, un director famoso y varios directores ejecutivos. Todo tenía que ser perfecto. Yasmín. La voz de Ellen resonó en el vestíbulo. Yasmín, ¿dónde estás? El sonido de pasos rápidos precedió la aparición de Yasmín, su uniforme impecable a pesar de las horas de ayuda con los preparativos. Se puso de pie, su expresión. Ellen entrecerró los ojos mientras evaluaba a su doncella. Yasmín era demasiado bonita, demasiado aplomada para su gusto, pero era eficiente y, lo que es más importante, lucía como Ellen quería presentar a sus invitados. El ejemplo perfecto de su naturaleza filantrópica, empleando a alguien de un entorno menos afortunado. Los baños de invitados necesitan toallas de mano limpias y asegúrate de que los dispensadores de jabón estén llenos. Además, Ellen hizo una pausa, una mirada calculadora cruzó su rostro. Quiero que asistas a la fiesta de esta noche. La sorpresa se reflejó en las facciones de Yasmín antes de que pudiera reprimirla. ¿Asistir, señora Harrison? Sí, Ellen agitó la mano con desdén. Varios de mis invitados están en juntas de caridad. Tenerte allí les mostrará lo progresistas que somos. Puedes ayudar a servir bebidas, por supuesto, pero también socializar un poco. Muéstrales lo bien que tratamos a nuestro personal. La condescendencia en su voz estaba apenas velada. Los ojos de Yasmín se endurecieron levemente, pero su voz permaneció firme. Por supuesto, señora Harrison. ¿Qué debería ponerme? O cualquier cosa apropiada que tengas en tu armario. Nada demasiado llamativo. Ellen se dio la vuelta, ya concentrada en dirigir a una trabajadora que estaba colgando cortinas. De vuelta en su pequeña habitación en el ala de servicio, Yasmín estaba de pie frente a su armario, con las manos apretadas a los costados. La invitación no era amabilidad, era un juego de poder, otra forma de que Ellen mostrara su supuesta generosidad mientras mantenía a Yasmín en su lugar. Pero mientras apartaba su ropa de todos los días, sus dedos rozaron algo suave y rojo. El vestido había estado esperando el momento adecuado. Yasmín había ahorrado durante meses para comprarlo, atraída por su elegancia simple y su corte perfecto. Lo sacó, sosteniéndolo contra sí misma en el espejo. La seda roja captó la luz, fluyendo como fuego líquido. No era llamativo ni exagerado, pero era imposible pasarlo por alto, exactamente como la propia Yasmín. Se lo puso y la tela se adaptó a sus curvas. Yasmín llevaba un vestido que no era inapropiado, el dobladillo le llegaba justo por debajo de las rodillas y el escote era modesto pero favorecedor. Estudió su reflejo, tocando la pequeña cicatriz de su clavícula, un recordatorio de su pasado, de todo lo que había superado.
Ellen quería presentarla como un caso de caridad, un elemento de apoyo en su actuación social. En cambio, Yasmín les mostraría quién era realmente, digna, inteligente y absolutamente descarada. Se recogió el pelo, se aplicó un maquillaje mínimo y se puso su mejor par de tacones negros. El vestido no era un disfraz ni un acto de rebeldía. Era una armadura, una declaración de autoestima en un mundo que con demasiada frecuencia intentaba definirla por su puesto de trabajo o el color de su piel. Esta noche, no interpretaría el papel que Ellen había escrito para ella. Sería ella misma, y eso sería más que suficiente para sacudir los cimientos del mundo cuidadosamente construido por Ellen. Los primeros invitados llegaron exactamente a las 8 en punto, sus vehículos de lujo formando un desfile reluciente en la entrada circular. Ellen se posicionó estratégicamente junto a la gran entrada, su vestido plateado de diseñador reflejaba la luz mientras saludaba a cada llegada con una calidez practicada. Sus ojos se movían constantemente entre los invitados, revisando mentalmente los nombres en su lista cuidadosamente seleccionada. Senador Williams, qué agradable verlo. Le dio un beso en el aire a la esposa del hombre mayor mientras catalogaba las joyas de la mujer, definitivamente nueva fortuna, esforzándose demasiado con esos diamantes de gran tamaño. El proyecto de ley de educación debe mantenerlo terriblemente ocupado. Detrás de su sonrisa perfectamente compuesta, Ellen controlaba todo. Observó que invitados gravitaban hacia el champán y cuáles se dirigían directamente a las bebidas más fuertes. Observó los movimientos del personal de catering, corrigiendo su posición con sutiles señales con las manos. Todo estaba orquestado, desde el volumen del cuarteto de cuerdas hasta la temperatura precisa de la habitación. Richard, gritó bruscamente, al ver a su esposo enfrascado en una conversación con el primer ministro de la ciudad. L. promotor inmobiliario. Cariño, ven a saludar a los Anderson. Richard Harrison se disculpó y se acercó. Su costoso traje y su físico cuidadosamente cuidado lo marcaban como un exitoso hombre de negocios. Desempeñó su papel a la perfección, aunque Ellen notó que ya tenía en la mano su tercera bebida de la noche. Tendría que tener cuidado. El flujo constante de llegadas había comenzado a disminuir cuando la atmósfera en la sala cambió. Al principio fue sutil, algunas cabezas se giraron, conversaciones que se detuvieron a mitad de frase. Luego, el efecto se extendió hacia afuera como una piedra arrojada al agua quieta. Yasmín estaba de pie en lo alto de la gran escalera, con una mano apoyada ligeramente en la barandilla. El vestido rojo captaba la luz a la perfección, haciendo que su piel oscura brillara. Había mantenido sus joyas al mínimo, pequeños pendientes de perla y una delicada cadena de oro, que solo enfatizaban su elegancia natural. Su postura era perfecta, segura sin ser desafiante. La copa de champán de Ellen se congeló a medio camino de sus labios. Esta no era la doncella dócil con un vestido modesto que esperaba. Esto era algo completamente distinto. La reacción de Richard fue más obvia. Se giró completamente hacia las escaleras, olvidando su bebida en la mano. Sus ojos siguieron el descenso de Yasmín, siguiendo cada paso elegante. Ellen se dio cuenta, sus dedos apretando el ta. Yo de su copa. Bueno, comentó una voz seca desde cerca. Esto es inesperado. Don Preston, el amigo más antiguo de Richard y el hombre más cínico en su círculo social, observó la escena con evidente diversión. Su cabello grisacero y sus rasgos afilados le daban un aspecto depredador, realzado por su hábito de hacer comentarios cortantes con una sonrisa. Seguro que ese no es tú. Hizo una pausa deliberadamente, personal doméstico, Ellen. Antes de que Ellen pudiera responder, Yasmín llegó al final de las escaleras y se movió sin problemas entre la multitud. Se movió con tranquila confianza, asintiendo cortésmente a los invitados que la miraban abiertamente. Varias mujeres comenzaron inmediatamente a susurrar detrás de sus manos. Yo, no sabía que la ayuda se uniría a nosotros esta noche, continuó Tom, su voz se escuchó lo suficientemente lejos como para hacer que Ellen se estremeciera. Aunque supongo que es muy progresista de tu parte. Se movió entre la multitud hacia Yasmín, claramente con la intención de ponerla en su lugar con su sarcasmo característico. Ellen observó, anticipando la satisfacción de ver a Yasmín humillada. En cambio, presenció algo inesperado. Cuando Tom se acercó con una sonrisa condescendiente, Yasmín se giró para mirarlo directamente.
Su conversación era demasiado distante para escuchar, pero Ellen pudo ver que la expresión de Tom cambiaba de despectiva a sorprendida, luego realmente comprometida. Yasmín estaba hablando animadamente sobre algo, sus manos se movían con gracia para enfatizar sus puntos. La sonrisa habitual de Tom se había transformado en una expresión de interés genuino. Hizo una pregunta, se inclinó para escuchar su respuesta, luego se rió de verdad, no su risa sardónica habitual, sino una risa real. Richard se había acercado más a su conversación, aparentemente pidiendo otra bebida de un camarero cercano. Sus ojos volvían una y otra vez a Yasmín, atraídos por algo más que su belleza física. Había algo magnético en su presencia, en su manera de comportarse, en la tranquila autoridad de su expresión. Ellen observó cómo más invitados empezaban a gravitar hacia el rincón de Yasmín en la sala. La dinámica social cuidadosamente planeada de su fiesta estaba cambiando, reorganizándose alrededor de un centro inesperado. La mujer que ella había pretendido que fuera un accesorio, un símbolo de su propia magnanimidad, se estaba convirtiendo en la estrella de la velada. Necesitaba recuperar el control de la situación. Pero mientras observaba a Tom, el cínico e inimpresionable Tom, completamente concentrado en una conversación con su doncella, Ellen sintió el primer atisbo de incertidumbre. Algo estaba sucediendo aquí que ella no había planeado, que ni siquiera había considerado posible. La fiesta apenas estaba comenzando, y la cuidadosa fachada que había construido ya estaba mostrando grietas. La fiesta había entrado en su segunda hora cuando Tom y Yasmín se encontraba en un rincón más tranquilo de la sala, su conversación había evolucionado mucho más allá de la charla superficial típica de tales reuniones. La música del cuarteto de cuerdas proporcionaba un suave fondo mientras estaban de pie cerca de una ventana que daba al jardín iluminado. «Entonces, ¿me estás diciendo que en realidad diseñas ropa?» El escepticismo de Tom había sido reemplazado por una curiosidad genuina. Hizo un gesto hacia su vestido rojo. ¿Tú hiciste esto? No, pero podría haberlo hecho. La voz de Yasmín no transmitía ninguna actitud defensiva, solo una tranquila confianza. Tengo bocetos, portafolios. Estudié diseño a través de cursos en línea mientras trabajaba. La moda no se trata solo de usar marcas caras, se trata de comprender cómo se mueve la tela, cómo funcionan juntos los colores, cómo una sola costura puede cambiarlo todo. Tom hizo girar su whisky pensativamente. Y aún así estás aquí sirviendo bebidas en lugar de desfilar en la semana de la moda porque la vida no es tan simple, señor Preston. Las oportunidades no aparecen mágicamente porque tengas talento. Algunas puertas permanecen cerradas a menos que alguien con poder decida abrirlas. Ella lo miró fijamente. Pero eso no significa que me haya rendido. Tom la corrigió, estudiándola con nuevos ojos. Llámame Tom. Y tienes razón, te pido disculpas por mis suposiciones anteriores. ¿Eran? Predecibles, terminó Yasmín por él. Pero las suposiciones se pueden cambiar. Por eso estoy aquí esta noche, con este vestido, teniendo esta conversación contigo. Al otro lado de la sala, Ellen se estaba poniendo cada vez más nerviosa. Había pasado los últimos 20 minutos tratando de dirigir la atención hacia su nueva colección de arte, pero sus puntos de conversación cuidadosamente preparados sobre cada pieza no funcionaban porque los invitados seguían mirando hacia el rincón de la sala de Yasmín. «Puedes creerlo», le susurró Ellen a Carla, su amiga más cercana y aliada generalmente confiable en la guerra social. «Está secuestrando por completo mi evento». Y mira a Richard, no le ha quitado los ojos de encima en toda la noche. Carla, una mujer alta que gastaba más en mantener su apariencia que en la mayoría de la gente gastaba en sus coches, dijo Ellen, entrecerrando los ojos y mirando a Yasmín. Ese vestido es completamente inapropiado para el personal de la casa. Es evidente que es de diseño, ¿cómo podría permitírselo? No es de diseño, espetó Ellen. Conozco todas las marcas que vale la pena conocer. Ese vestido vaciló, incapaz de identificar el estilo. Era innegablemente elegante, el tipo de sofisticación simple que en realidad hacía que los invitados vestidos de manera más elaborada parecieran exagerados en comparación. Carla se enderezó su propio vestido con abundantes cuentas con timidez. Bueno, alguien tiene que ponerla en su lugar. Esto es absurdo. Se dirigió hacia Yasmín con determinación, sus tacones haciendo clic contra el suelo de mármol.
Las conversaciones se calmaron cuando Carla se acercó a Yasmín y Tom. Todos conocían la reputación de Carla de hacer comentarios cortantes con una dulce sonrisa. Esperaban entretenimiento. Es un vestido bastante bonito para alguien de tu posición, dijo Carla lo suficientemente alto como para llamar la atención. Casi se podría pensar que intentabas ser algo que no eres. La sala contuvo la respiración. Tom empezó a hablar, pero Yasmín le puso una mano delicada en el brazo. Gracias por fijarse en el vestido, señora Davidson, respondió Yasmín, con voz clara pero sin agresividad. Sabes, siempre he admirado tu forma de reconocer la calidad. ¿Ese Valentino que usaste en la gala benéfica el mes pasado? Impresionante. La forma en que complementaba tu elegancia natural, y eso es exactamente lo que la moda debería hacer. Debería realzar, no eclipsar. Carla parpadeó, sorprendida por la genuina calidez en la voz de Yasmín y el inesperado cumplido. ¿Te fijaste en mi Valentino? Por supuesto. La artesanía era excepcional. Solo los abalorios deben haber llevado semanas de trabajo manual. Yasmín se acercó, hablando más tranquilamente ahora. Aunque si no te molesta que lo diga, no necesitas diseños tan elaborados. Tu estructura ósea se mostraría hermosamente con líneas más simples. Varias mujeres cercanas asintieron inconscientemente, atraídas por la conversación. Cearla se tocó el pelo muy peinado con incertidumbre. ¿De verdad lo crees? La hostilidad había desaparecido de su voz, reemplazada por un interés genuino. Absolutamente. La moda debe servir a la mujer, no al revés. Yasmín sonrió cálidamente. ¿Te gustaría escuchar mis pensamientos sobre las tendencias de esta temporada? Tengo algunas ideas que funcionarían maravillosamente con tu color de piel. En cuestión de minutos, Carla había olvidado su misión original. Estaba enfrascada en una conversación con Yasmín. Otras mujeres se reunieron a su alrededor para escuchar y contribuir. La discusión pasó de la mag al arte, luego a los viajes. Yasmín demostró un conocimiento que claramente no había obtenido de las revistas o la televisión. Ellen observó con creciente frustración cómo su mejor amiga se dejaba convencer. La fiesta había desarrollado un centro natural, y no giraba en torno a su arte caro o al vino cuidadosamente elegido. Incluso la esposa del senador se había unido al grupo de Yasmín. Richard siguió rondando al margen de estas conversaciones, con expresión pensativa. Apenas había hablado con Ellen en toda la noche, y ahora lo vio haciendo señas para que le trajeran otra copa. Así no era como se suponía que iba a transcurrir la noche. Necesitaba recuperar el control. Pero mientras observaba a Yasmín navegar sin esfuerzo por las corrientes sociales de la habitación, Ellen sintió algo que no había experimentado en años, miedo genuino. No de daño físico, sino de algo tal vez más amenazante para su mundo, la irrelevancia. El encuentro en el baño de arriba no fue planeado. Carla se había excusado de la fiesta. Necesitaba un momento para volver a aplicarse el lápiz labial y ordenar sus pensamientos. No esperaba encontrar a Yasmín allí, ajustando una toalla que se había caído torcida. El espacio de repente se sintió demasiado pequeño, demasiado íntimo para sus máscaras sociales habituales. En la implacable iluminación del baño, Carla vio su propio reflejo. La fachada cuidadosamente construida de perfección mostraba pequeñas grietas. Su vestido de diseñador, que había costado más que algunos autos, de repente se sintió pesado y restrictivo. «Puedo irme si me pides que lo haga». «Me refiero a la privacidad», dijo Yasmín en voz baja, mientras se dirigía hacia la puerta. «¿Por qué haces esto?». La pregunta de Carla estalló antes de que pudiera detenerse. «¿Por qué vienes aquí esta noche, vestida así, hablando como una de nosotras?». Yasmín se volvió y estudió el rostro de Carla. No su maquillaje, ni sus joyas, ni su cabello cuidadosamente peinado, sino su rostro real, el leve temblor en su labio, la incertidumbre en sus ojos. ¿Como una de ustedes? La voz de Yasmín era suave. «Señora Davidson, ¿sabe por qué elegí este vestido?». Carla se llevó la mano, tímidamente, a su propio vestido de cuentas. ¿Para presumir? ¿Para hacernos parecer demasiado arregladas y tontas? No. Yasmín se acercó al espejo y se paró al lado de Carla. Lo elegí porque es fiel a quien soy. No soy quien los demás esperan que sea, no soy quien la sociedad dice que debería ser,
sino quién soy en realidad. Señaló el reflejo de Carla. ¿Cuándo fue la última vez que elegiste algo solo porque te parecía bien, no porque se esperaba de ti? La pregunta golpeó a Carla como un golpe físico. Se quedó mirando sus reflejos uno al lado del otro, su propio y elaborado conjunto y la elegante simplicidad de Yasmín. ¿Yo? La voz de Carla se quebró levemente. No puedo recordarlo. Todo lo que me pongo, todo lo que hago, se trata de mantener la imagen. A veces me miro al espejo y ya no me reconozco. Quítate el collar, sugirió Yasmín en voz baja. ¿Qué? Solo pruébalo. Esa pesada pieza de diamantes es hermosa, pero es ella quien te lleva a ti, no al revés. Con dedos temblorosos, Carla desabrochó el costoso collar. Mientras lo soltaba, se enderezó inconscientemente, su cuello se alargó naturalmente sin el peso. Mira ahora, dijo Yasmín. Mira tu cuello, tus clavículas. Tienes rasgos naturalmente elegantes. No necesitas todos esos adornos adicionales para ser hermosa. Carla miró su reflejo, viéndose realmente a sí misma tal vez por primera vez en años. Una lágrima se deslizó por su mejilla, amenazando con arruinar su cuidadoso maquillaje. Toma. Yasmín le entregó su collar. Un pañuelo de papel. ¿Y sabes qué? Tu sonrisa es más bonita sin el lápiz labial tan fuerte. Mientras tanto, abajo, Ellen estaba llegando a su punto de quiebre. Había visto a Richard dando vueltas por la fiesta, sus ojos constantemente atraídos hacia Yasmín como una brújula que busca el norte. Ahora estaba de pie cerca de las puertas francesas, en su quinto trago de la noche, apenas fingiendo escuchar una conversación sobre golf. Richard, susurró, finalmente acorralándolo. Una palabra. Ahora. Prácticamente lo arrastró a su estudio, cerrando la puerta a los sonidos de la fiesta. La habitación, con sus sillas de cuero y exhibiciones de éxito cuidadosamente seleccionadas, siempre había sido su espacio seguro para manejar las crisis. ¿Qué crees que estás haciendo? La voz de Ellen era baja pero intensa. Todos se han dado cuenta de cómo la estás mirando. Richard tomó otro sorbo de su bebida, sin mirarla a los ojos. ¿Mirando a quién, Ellen? ¿A nuestra criada? ¿A la que invitaste a esta fiesta como utilería para tu teatro social? No te atrevas a echarme la culpa. Te vi mirándola bajar las escaleras. Apenas le has quitado los ojos de encima en toda la noche. Quizás porque es lo único real que hay en toda esta casa. La voz de Richard se alzó de repente. ¿Has mirado últimamente, Ellen? ¿De verdad? Aquí todo es para exhibir, el arte que no entiendes, los libros que nunca has leído, la gente a la que llamas amigos pero que en realidad desprecias. Baja la voz, le advirtió Ellen, mirando hacia la puerta. ¿Estás borracha? No, por fin veo con claridad. ¿Sabes de qué estaban hablando Yasmín y Tom antes? De arte. Arte de verdad, no solo los nombres y precios que memorizaste para tus conversaciones en las cenas. Ella sabe cosas, Ellen. Piensa cosas. Ella es la criada. El control de Ellen se rompió. No es nada. Una sirvienta que juega a disfrazarse y tú estás haciendo el ridículo por ella. La única tonta aquí es la mujer que piensa que las marcas de diseño y las conexiones sociales pueden ocultar un alma vacía. Las palabras de Richard cayeron como bofetadas. Yasmín tiene más elegancia genuina en su Ellen dio un paso atrás como si la hubiera golpeado físicamente. En 20 años de matrimonio, Richard nunca le había hablado así. Había seguido sus ambiciones sociales, financiado sus interminables proyectos de superación personal, apoyado sus planes de networking. Ahora vio algo en sus ojos que nunca había esperado, decepción. Los sonidos de la fiesta se filtraban a través de la puerta cerrada, risas, música, el murmullo de la conversación. La velada perfectamente orquestada de Ellen se estaba desmoronando, y con ella, posiblemente su matrimonio. Todo por culpa de una doncella con un vestido rojo que se negó a quedarse en su lugar asignado. Esto no ha terminado, dijo Ellen, con la voz ligeramente temblorosa. No voy a dejar que arruine todo lo que he construido. Ese es el problema, Ellen. Richard dejó su vaso vacío. No construiste nada real.
Solo arreglaste bonitas fachadas. Y ahora alguien genuino ha entrado en nuestras vidas. Y no puedes soportarlo porque le demuestra a todos exactamente lo que no eres. Salió del estudio, dejando a Ellen sola con su furia y su miedo. La fiesta continuó más allá de la puerta, pero ahora se sentía como una marea que se alejaba de ella, dejándola varada y expuesta. Richard estaba de pie junto a las ventanas del piso al techo, mirando las luces del jardín parpadear a través del césped bien cuidado. Su enfrentamiento con Ellen lo había dejado conmocionado, pero también extrañamente liberado. Por primera vez en años, había dicho la verdad en lugar de sutilezas sociales. Desde su posición, podía ver a Yasmín conversando con un pequeño grupo de invitados. Estaba describiendo algo, sus manos se movían expresivamente, y notó cómo su audiencia se inclinaba para captar cada palabra. No había artificio en sus gestos, ninguna actuación calculada, solo pasión genuina por lo que fuera que estuviera discutiendo. ¿Cuándo fue la última vez que había sentido ese tipo de pasión? Su propia vida se había convertido en una serie de reuniones de negocios, galas benéficas y fiestas silenciosas. Cenas con Ellen, cada una de ellos refugiándose aún más detrás de sus teléfonos y obligaciones sociales. Había construido un imperio de desarrollos inmobiliarios, pero de pie allí ahora, no podía recordar por qué importaba nada de eso. Ella es algo especial, ¿no? Tom apareció junto a él, sosteniendo 2 bebidas frescas. Le entregó una a Richard. No es para nada lo que uno espera. Richard aceptó la bebida automáticamente. ¿Qué quieres decir? Oh, vamos, Richard. Te conozco desde hace 20 años. Reconozco esa mirada, estás viendo posibilidades que nunca supiste que existían. La voz de Tom no contenía juicio, solo observación. Ella me estaba contando sobre su trabajo de diseño. ¿Sabías que ha creado una colección completa? Ropa profesional moderna para mujeres trabajadoras, enfatizando la comodidad y la dignidad. Bastante brillante, en realidad. No lo sabía, dijo Richard en voz baja. Hay tantas cosas que no sabíamos. Al otro lado de la habitación, Ellen estaba tratando de salvar su velada. Había emergido del estudio con renovada determinación, insertándose en las conversaciones con alegría forzada. Pero su magia social habitual no estaba funcionando. Cada grupo al que se unía parecía derivar naturalmente hacia donde Yasmín estaba celebrando la corte. Simplemente debes contarle a todos sobre tu reciente viaje a París. Ellen prácticamente le ordenó a uno de sus aliados sociales habituales, desesperada por redirigir la atención. Las compras fueron divinas, ¿no? En realidad, respondió la mujer, mirando a Yasmín. Estábamos discutiendo la evolución de las casas de moda francesas y su influencia en el diseño moderno. Tu mucama tiene las ideas más fascinantes sobre la transformación de la industria. ¿Sabías que ha estudiado? ¿Basta? La voz de Ellen cortó la conversación como un cuchillo. Varios invitados cercanos se giraron para mirarla. Ya basta de mi mucama. Esto es ridículo. Todos ustedes, adulándola como si fuera una especie ¿una especie de qué, Ellen? La voz de Richard llegó desde detrás de ella. Se había alejado de la ventana, atraído por su arrebato. Una mujer inteligente y realizada. ¿Alguien con verdadero conocimiento y pasión en lugar de guiones sociales memorizados? La sala se había quedado en silencio. Incluso el cuarteto de cuerdas parecía estar tocando más suavemente. Ellen se giró para mirar a su marido, su rostro cuidadosamente maquillado enrojecido por la ira y la humillación. ¿Cómo te atreves, siseó? ¿Delante de todos? ¿Te estás poniendo de su lado? No se trata de bandos, respondió Richard, con voz firme. Se trata de la verdad. Algo que esta casa no ha visto en mucho tiempo. Yasmín permaneció perfectamente inmóvil. Su vestido rojo era un toque de color en la atmósfera repentinamente tensa. No se había movido ni hablado, pero su presencia parecía llenar la sala. Los otros invitados observaron cómo se desarrollaba la escena con una mezcla de incomodidad y fascinación. ¿La verdad? La risa de Ellen fue frágil. ¿Quieres la verdad? La verdad es que ella no es más que una sirvienta que ha olvidado su lugar. ¿Y tú? Señaló con un dedo el pecho de Richard. Estás haciendo el ridículo suspirando por ella como un adolescente enamorado. Ellen.
Richard la agarró de la muñeca con suavidad pero con firmeza. El único tonto aquí es alguien que juzga a las personas por su puesto de trabajo en lugar de por su carácter. ¿Carácter? Ellen apartó la mano de golpe. ¿Qué sabes de su carácter? Viene a mi casa con ese vestido, poniendo a mis amigos en mi contra. ¿Tus amigos? La voz de Richard se elevó ligeramente. Estas personas no son tus amigos, Ellen. Son tu público. Y por una vez, están viendo algo genuino en lugar de otra actuación. Los invitados se movieron incómodos, pero nadie se fue. No podían. La escena que se desarrollaba ante ellos era demasiado cruda, demasiado real para ignorarla. Era como ver una máscara de porcelana perfecta romperse, revelando algo oscuro y desesperado debajo. Construí esta vida, la voz de Ellen tembló. Yo creé todo esto. Todo lo que ves, las conexiones, la influencia, el respeto. ¿Lo compraste?, interrumpió Richard. Con mi dinero y tu pretensión. Pero no puedes comprar lo que ella tiene naturalmente. Eso es lo que realmente te molesta. Sí, ¿no es así? Yasmín finalmente dio un paso adelante, su movimiento atrajo todas las miradas. Señora Harrison, nunca quise, no. Ellen se giró hacia ella. No se atreva a fingir que este no era su plan desde el principio. Viniendo aquí, vestida así, mostrando tus conocimientos, encantando a todo el mundo. Estás intentando destruir todo lo que he construido. La única persona que está destruyendo algo aquí eres tú, Ellen, dijo Richard en voz baja. Y estás haciendo un trabajo extraordinario sin ninguna ayuda. La fiesta se había convertido en un cuadro de figuras congeladas, todas observando la destrucción de una fachada social cuidadosamente construida. El único sonido era la respiración rápida de Ellen y el tic-tac distante del gran reloj del salón. La elegante fiesta se había convertido en algo mucho más primario. Un campo de batalla social donde décadas de reglas y suposiciones tácitas de repente estaban en debate. Los invitados se habían dividido inconscientemente en bandos, algunos se agruparon cerca de Ellen, manteniendo su lealtad al antiguo orden, mientras que otros se acercaron a Yasmín, atraídos por la autenticidad que representaba. Conozco a Ellen desde hace 15 años, susurró una mujer en voz alta a su grupo. Siempre ha sido tan generosa con sus consejos sobre cómo deberíamos vestirnos, a quién deberíamos conocer. ¿Quieres decir controladora?, interrumpió otra invitada, su voz se escuchaba con claridad. Seamos honestos por una vez. Todos hemos pasado años tratando de cumplir con sus estándares, sintiéndonos de alguna manera inferiores porque no estábamos a la altura. Los murmullos se hicieron más fuertes, años de resentimientos reprimidos finalmente encontraron voz. Una prominente socialité dio un paso adelante, copa en mano. El año pasado, Ellen me dijo que la boda de mi hija no era adecuada para su calendario porque el lugar no era lo suficientemente prestigioso. Se volvió hacia Ellen. La boda de mi única hija, y me hiciste sentir avergonzada por ello. Más voces se unieron, el dique de silencio cortés finalmente se rompió. ¿Recuerdas cuando dijo que mi fundación benéfica era pintoresca? Me dijo que mi decorador de interiores debe ser daltónico. Mi marido, el negocio de ND no estaba lo suficientemente establecido para sus cenas. El rostro de Ellen se había puesto pálido, pero se recuperó y se irguió. Los estaba ayudando. A todos ustedes. Enseñándoles cómo ser mejores, cómo tener éxito en este mundo, ¿mejores según quién? La pregunta vino de Carla, que había regresado del baño transformada. Se había quitado el pesado collar, se había quitado un poco de maquillaje y parecía de alguna manera más joven, más genuina. He pasado 2 décadas tratando de estar a la altura de tus estándares imposibles, Ellen. ¿Sabes lo que me ha costado? La sala crujió de tensión. Richard observó cómo se desarrollaba la escena, su expresión era una mezcla de tristeza y revelación. Tom estaba cerca, su habitual sonrisa cínica reemplazada por una observación reflexiva. Yasmín se movió entonces, dando un paso hacia el centro de la sala. Su vestido rojo captó la luz, pero fue su presencia, no su ropa, lo que llamó la atención. No levantó la voz, pero de alguna manera se escuchó en todos los rincones. No vine aquí esta noche para crear conflictos, comenzó. Vine porque, a pesar de todo,
creo que debajo de todas nuestras máscaras sociales, somos capaces de vernos como seres humanos. Miró alrededor de la sala, mirándonos directamente a los ojos. No como títulos o cuentas bancarias o direcciones, sino como personas con sueños, miedos y capacidad de crecimiento. Se volvió hacia Ellen, que parecía congelada en el lugar. Señora Harrison, me invitó esta noche como símbolo de su generosidad, para mostrarle a esta gente lo magnánima que podía ser con alguien a quien consideraba inferior a usted. Pero yo no soy así. Ninguno de nosotros es así en realidad. No tienes derecho, empezó a decir Ellen, pero su voz carecía de su autoridad habitual. Todos tenemos derecho a ser nosotros mismos, continuó Yasmín. La verdadera tragedia no es que me haya atrevido a mostrar mi verdadero yo esta noche. Es que muchos de nosotros hemos pasado años ocultando quiénes somos en realidad, tratando de encajar en cajas que nunca estuvieron destinadas a contenernos. La habitación estaba absolutamente en silencio ahora. Incluso aquellos que habían sido leales a mí me habían dicho que no. Yo estaba escuchando a Ellen, realmente escuchando, tal vez por primera vez. Miren alrededor de esta sala, Yasmín hizo un gesto hacia los reunidos. Cada persona aquí tiene una historia, talentos, sueños que van más allá de su estatus social o su saldo bancario. La señora Davidson asintió hacia Carla. Tiene un ojo para la belleza que ha estado enterrado bajo las expectativas de los demás. El señor Preston le sonrió a Tom. Esconde su curiosidad genuina detrás del cinismo porque es más seguro que demostrar que le importa. Se volvió hacia Richard. Y algunos de nosotros hemos construido imperios mientras nos olvidamos de construir vidas que valgan la pena vivir. Por fin, se enfrentó a Ellen de nuevo. Usted no es mi enemiga, señora Harrison. El verdadero enemigo es el miedo que nos hace creer que solo valemos lo que los demás ven en nosotros. El miedo que nos hace crear fachadas elaboradas en lugar de conexiones genuinas. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, cargadas de verdad. Varios invitados se secaron las lágrimas. Otros se pusieron más erguidos, como si se estuvieran desprendiendo físicamente de años de presión social. No necesito tu compasión, espetó Ellen, pero su voz tembló. No, convino Yasmín suavemente. Lo que necesitas, lo que todos necesitamos, es el coraje de ser auténticos. De dejar de actuar y comenzar a vivir. El silencio que siguió fue profundo. No era el silencio incómodo de la vergüenza social, sino algo más profundo. La quietud de una revelación colectiva, de máscaras que comienzan a resquebrajarse y caer. Después del discurso de Yasmín, la fiesta se fragmentó en pequeños e intensos grupos de conversación. Las barreras sociales habituales se habían disuelto, reemplazadas por algo crudo y genuino. En un rincón, un reconocido cirujano confesaba su pasión secreta por pintar acuarelas. Cerca de la chimenea, la esposa de un juez hablaba en voz baja sobre sus sueños de abrir una librería. No he escrito un poema desde la universidad, admitió un poderoso director ejecutivo a su pequeño grupo, con la voz cargada de emoción. Solía amarlo, pero en algún momento del camino, decidí que no era apropiado para alguien en mi posición. ¿Por qué?, preguntó otro invitado. ¿Quién hizo esa regla? Sí, lo hicimos, respondió alguien más en voz baja. Todos nosotros. Hemos estado vigilando los sueños de los demás durante tanto tiempo que olvidamos que teníamos el poder de detenerlos. Las conversaciones se extendieron por la sala, años de autenticidad reprimida finalmente encontraron voz. Personas que habían pasado décadas compitiendo por el estatus social de repente compartían vulnerabilidades, admitiendo placeres simples y sueños incumplidos. Richard se apartó de estos grupos, observando la transformación con una mezcla de asombro y arrepentimiento. Su mundo cuidadosamente construido de negocios y obligaciones sociales se sintió repentinamente vacío. Se dirigió hacia Yasmín, que estaba hablando en voz baja con una mujer mayor sobre su trabajo voluntario en un refugio local. Disculpe, dijo, esperando una pausa en su conversación. ¿Puedo tener un momento? Yasmín asintió y lo siguió a un lugar más tranquilo cerca de las puertas del jardín. El aire de la noche traía el aroma de las preciadas rosas de Ellen, pero Richard apenas lo notó. He pasado 30 años construyendo algo que pensé que era importante, comenzó, su voz baja e intensa. Promociones inmobiliarias, torres de oficinas, apartamentos de lujo, monumentos de hormigón y acero al éxito. Pero, esta noche,
aquí de pie, no recuerdo la última vez que construí algo que realmente importaba. Yasmín escuchó en silencio, su presencia alentaba sin exigir. Cuando era más joven, continuó, quería diseñar viviendas sostenibles. Casas asequibles que no despojaran a las personas de su dignidad. En algún momento del camino, cambié ese sueño por márgenes de beneficio y direcciones prestigiosas. No es demasiado tarde, dijo Yasmín con suavidad. Los sueños no expiran a menos que lo permitamos. ¿Cómo lo haces?, preguntó Richard, con genuina curiosidad en su voz. ¿Cómo mantienes tanta claridad sobre quién eres, qué quieres, cuando todo el mundo parece diseñado para hacernos transigir? Porque aprendí pronto que el costo de perderte a ti mismo es mucho mayor que el precio de mantener tu posición, respondió. Cada vez que negamos español nuestra verdadera naturaleza es que morimos un poco por dentro. Decidí que prefería enfrentar la resistencia externa que la decadencia interna. Al otro lado de la habitación, Ellen estaba sola, observando cómo su mundo social cuidadosamente seleccionado se transformaba en algo irreconocible. La vista de Richard y Yasmín enfrascados en una conversación le provocó oleadas de emociones conflictivas, ira, miedo y, por debajo de todo, una aplastante sensación de pérdida. Observó cómo Carla, su amiga más antigua, se reía genuinamente por primera vez en años, su rostro más joven sin su habitual máscara de maquillaje pesado. Tom, normalmente tan rápido con los comentarios mordaces, estaba discutiendo seriamente sobre filosofía con una joven artista a la que habría desestimado horas antes. La fachada de anfitriona de sociedad perfecta que Ellen había pasado décadas construyendo se estaba desmoronando, y con ella, su sentido de identidad. ¿Quién era ella sin su imagen cuidadosamente cuidada? ¿Qué quedaba cuando se despojaban de la ropa de diseñador, las conexiones sociales y los juegos de poder? Se vio reflejada en una ventana, maquillaje inmaculado, joyas caras, sonrisa profesional congelada en su lugar. Pero sus ojos tenían algo nuevo, miedo. No solo de perder su posición social o incluso la atención de su marido, sino algo más profundo. El miedo de ser vista, realmente vista, sin toda su armadura cuidadosamente construida. Una mujer más joven se acercó a ella, vacilante. ¿Señora Harrison? Siempre quise decirle. Solía admirar la confianza con la que se comportaba. Pero al verla esta noche, me doy cuenta de que la confianza no es lo mismo que la armadura. Y tal vez todos nos hemos estado escondiendo detrás de nuestras propias versiones de armadura durante demasiado tiempo. Ellen no pudo responder. Las palabras se le atascaron en la garganta. Años de respuestas sociales practicadas de repente resultaron inadecuadas. Observó cómo la joven se alejaba, uniéndose a un grupo donde la risa genuina y la conversación fluían libremente. La fiesta continuó a su alrededor, pero Ellen nunca se había sentido más sola. La velada cuidadosamente orquestada se había transformado en algo orgánico y real, dejándola varada en una isla. Ella misma había creado su propia idea. Sus ojos volvían una y otra vez a Yasmín y Richard, que seguían enfrascados en una conversación. Había una tranquilidad entre ellos que ella y Richard nunca habían alcanzado en 20 años de matrimonio. El tic-tac del gran reloj parecía burlarse de ella, marcando los momentos en que su mundo cambiaba de eje. Todo lo que había construido, cada relación que había cultivado cuidadosamente, estaba siendo reevaluado a la dura luz de la autenticidad que Yasmín había encendido de alguna manera. A medida que avanzaba la velada, la atmósfera en la mansión había cambiado radicalmente. La habitual y cuidadosa danza del posicionamiento social había sido reemplazada por algo más genuino. Los grupos se formaban y reformaban orgánicamente, las conversaciones fluían con una honestidad sin precedentes. Incluso el personal, normalmente invisible en tales reuniones, se vio arrastrado a las discusiones. Las barreras de clase y estatus que habían parecido tan sólidas al principio de la velada se habían vuelto notablemente permeables. Un juez de la Corte Suprema estaba discutiendo seriamente la reforma educativa con una maestra de jardín de infantes. El dueño de un equipo deportivo de las grandes ligas estaba sentado con las piernas cruzadas en el suelo, olvidando su costoso traje mientras mostraba fotos de los perros rescatados que criaba en secreto, una pasión que nunca antes se había atrevido a mencionar en esos círculos. Tom se sintió atraído de nuevo hacia Yasmín, atraído por algo que no podía nombrar. Había pasado décadas perfeccionando su papel de observador cínico, el crítico de lengua afilada cuyas ingeniosas pullas eran temidas y buscadas a la vez.
Pero esa noche, esa armadura familiar se sentía pesada e innecesaria. «Sabes», dijo, uniéndose a ella junto al piano de cola, «he pasado 20 años en estas habitaciones, viendo a la gente interpretar sus papeles. Pensé que tenía a todos descifrados». Yasmín se volvió hacia él, su atención centrada pero no exigente. «¿Y ahora?» «Ahora me doy cuenta de que yo también he estado interpretando un papel». El intelectual cínico, demasiado sofisticado para ser conmovido por nada. Se rió suavemente, pero no había mordacidad en su risa. «¿Sabes lo que realmente quiero decir, amor? Cómics. Historias de superhéroes. Toda esa esperanza y coraje maravillosamente sencillos y esa creencia en algo más grande que uno mismo». «¿Por qué te da vergüenza?», preguntó Yasmín. «Historias sobre defender lo que es correcto, sobre gente común que encuentra un coraje extraordinario. Esas me parecen bastante sofisticadas». Tom se quedó callado por un momento, reflexionando. Solía escribir historias, cuando estaba en la universidad. Cuentos de aventuras, fantasía. Luego conseguí un trabajo, real, en finanzas y, en algún momento del camino, decidí que el cinismo era más seguro que la vulnerabilidad. Si te burlas de todo, nada puede hacerte daño. Pero nada puede tocarte tampoco, observó Yasmín en voz baja. Exactamente. Los rasgos afilados habituales de Tom se habían suavizado. Pasé tanto tiempo siendo el crítico inteligente, que olvidé cómo ser la persona que cree en las posibilidades. Su conversación fue interrumpida por la llegada de otro invitado, pero algo había cambiado entre ellos. Tom sintió que décadas de distancia calculada comenzaban a desmoronarse. A medida que avanzaba la noche, más personas se dirigían a Yasmín, atraídas por su capacidad de ver más allá de sus fachadas sociales hacia su yo auténtico. Pero no era solo su perspicacia lo que los atraía, era el permiso que parecía conceder, simplemente siendo ella misma, para que otros hicieran lo mismo. «Nunca quise ser abogado», confesó un abogado destacado. «Quería enseñar historia. Pero en mi familia, eso no era una opción». «Mi galería muestra todo lo que está de moda», admitió un comerciante de arte. «Pero lo que realmente me encanta es la pintura de paisajes tradicionales. Capturas sencillas y honestas de la belleza natural». Cada confesión parecía inspirar a los demás, creando una cascada de autenticidad que transformaba la fiesta de una obligación social en algo parecido a una catarsis colectiva. Tom observó esta transformación con creciente asombro. Su ojo de escritor captó los detalles, la forma en que las posturas de las personas se relajaban a medida que se desprendían de su armadura social, como la risa genuina reemplazaba las risas educadas. Las formaciones espontáneas de conexiones basadas en pasiones compartidas en lugar de un estatus social compartido. «Has creado una gran revolución aquí», le dijo a Yasmín durante un momento de silencio. «Yo no creé nada», respondió ella. «Simplemente me negué a desempeñar un papel que no era el mío. Todo lo demás surgió del hambre de autenticidad de la gente». «¿Pero por qué ahora? ¿Por qué esta fiesta? Seguramente has estado en otros eventos aquí». La expresión de Yasmín se volvió pensativa. «A veces el momento adecuado te encuentra a ti, en lugar de al revés». Esta noche, algo estaba a punto de estallar. Todo lo que necesitaba era alguien que demostrara que era posible ser genuino y sobrevivir. Tom la estudió con una nueva comprensión. «No estás hablando solo de esta noche, ¿verdad? Se trata de algo más grande». «Todo se trata de algo más grande, Tom. Los roles que desempeñamos, las máscaras que usamos, son todos síntomas de un miedo más profundo. El miedo a que quienes realmente somos no sea suficiente». Su conversación se profundizó, yendo más allá de lo superficial para explorar la naturaleza de la autenticidad misma. Tom se encontró compartiendo cosas que nunca le había contado a nadie, sus sueños secretos, sus remordimientos enterrados, su miedo de haber pasado tanto tiempo interpretando un papel que había olvidado quién era realmente. Y mientras hablaban, sucedió algo inesperado. La armadura cínica que Tom había usado durante tanto tiempo siguió agrietándose y cayendo, revelando no la vulnerabilidad que había temido, sino una fuerza que había olvidado que poseía. Ellen estaba de pie en su tocador, con las manos agarrando la encimera de mármol mientras miraba su reflejo. El maquillaje perfecto no podía ocultar la creciente desesperación en sus ojos.
Los sonidos de risas genuinas y conversaciones serias se filtraron a través de la puerta, su fiesta se había convertido en una revolución que no podía controlar. Basta, susurró a su reflejo. 20 años de ingeniería social no serían deshechos por una doncella con un vestido rojo. Ella había construido este mundo, pieza por pieza con cuidado, y no dejaría que se le escapara. Enderezando la columna, Ellen revisó su apariencia una última vez. Su arsenal de armas sociales seguía intacto, las pistas que podía dejar caer sobre indiscreciones privadas, los negocios en los que podía influir, los puestos en juntas de caridad que controlaba. Era hora de recordarles a todos exactamente quién tenía el poder real en esa sala. Salió del tocador con un propósito renovado, sus tacones repiqueteando contra el piso de mármol como un general preparándose para la batalla. La escena que la recibió solo alimentó su determinación. Sus círculos sociales cuidadosamente segregados se habían disuelto en grupos orgánicos, toda pretensión abandonada. Damas y caballeros, la voz de Ellen interrumpió las conversaciones, años de autoridad social le otorgaban poder de transporte. Creo que es hora de que abordemos el elefante en la habitación. Las discusiones se calmaron, las caras se volvieron hacia ella. Notó que algunos invitados enderezaban instintivamente su postura, los viejos hábitos de deferencia se resistían a morir. Pero otros, demasiados otros, la miraban con nuevos ojos evaluadores. Todos hemos estado muy entretenidos por el giro inusual de los acontecimientos de esta noche, continuó Ellen, su sonrisa afilada como una cuchilla. Ha sido bastante teatral, ¿no? Casi como una actuación cuidadosamente planeada. Se movió hacia el centro de la sala, colocándose estratégicamente entre Yasmín y la mayoría de los invitados. Pero tal vez sea hora de algo de verdad, verdad real, no este momento fabricado de supuesta autenticidad. Ellen, advirtió Richard, dando un paso adelante, pero ella lo despidió con un gesto. No, cariño, déjame terminar. Después de todo, ¿no se trata esta noche de honestidad? Su risa no tenía humor. Bueno, seamos honestos sobre lo que realmente está sucediendo aquí. Sobre cómo una sirvienta ha manipulado su camino hacia nuestro círculo, jugando con nuestras emociones, haciéndonos cuestionar cosas que no necesitan cuestionarse. La sala se había quedado completamente en silencio. Incluso los camareros se habían congelado en su lugar, con las bandejas suspendidas en medio del movimiento. Todos creen que han experimentado algún tipo de revelación esta noche, la voz de Ellen goteaba desprecio. Compartir su pequeña secretos, tus sueños abandonados, tus remordimientos. Como si algo de eso importara en el mundo real. El mundo en el que los he ayudado a todos a navegar con éxito durante años. Se volvió para mirar a diferentes grupos mientras hablaba. Jeffrey, ¿recuerdas quién suavizó las cosas durante esa desafortunada investigación de la SEC? Marion, ese puesto en la junta que codiciabas, ¿quién lo hizo posible? Y Thomas, miró fijamente a Tom, ¿quién mantuvo el escándalo de tu hermano fuera de los periódicos? Cada persona nombrada se estremeció ligeramente, pero Ellen no había terminado. He pasado décadas construyendo y manteniendo el orden social que ha beneficiado a cada persona en esta sala. Y todos están listos para tirarlo a la basura porque la criada se pone un vestido bonito y suelta alguna tontería reconfortante sobre ser auténtica. Ya es suficiente. La voz vino detrás de ella, la voz de Carla, pero diferente de alguna manera. Más fuerte. No estamos tirando nada a la basura, Ellen. Por fin lo estamos viendo como lo que realmente es, una prisión que construimos nosotros mismos. Contigo como el arquitecto principal. Ellen se giró para mirar a su amiga más antigua, la sorpresa agrietó momentáneamente su fachada serena. Tú, de entre todas las personas, sí, yo. Carla dio un paso adelante, su apariencia simplificada le dio más peso a sus palabras. Durante 20 años, te he dejado dictar cada aspecto de mi vida, cómo me visto, con quién hablo. ¿Qué opiniones se me permite tener? ¿Sabes por qué? No esperó una respuesta. Porque me convenciste de que te necesitaba. De que tu aprobación era la clave de todo. Pero mirándote ahora, me doy cuenta de que estás aterrorizada. Porque si todos dejamos de jugar según tus reglas, no te queda nada. Murmullos de aprobación recorrieron la habitación. Ellen sintió que el suelo se movía bajo sus pies, su cuidadosa red de influencia se deshacía hebra por hebra. Todos están siendo ridículos, intentó,
pero su voz había perdido autoridad. Esto no se trata de mí. Se trata de mantener los estándares que nos separan de... ¿De qué, señora Harrison? La voz tranquila de Yasmín de alguna manera tenía más poder. La habitación contuvo la respiración. Ellen se giró lentamente para mirar a su oponente, viéndola realmente por primera vez. El vestido rojo no era solo hermoso, era una declaración de individualidad, de negarse a ser disminuido. No perteneces aquí, dijo Ellen, pero las palabras sonaron huecas incluso para sus propios oídos. Ninguno de nosotros pertenece a las cajas que has creado, respondió Yasmín. Eso es lo que todos en esta habitación finalmente se están dando cuenta. Ellen miró a su alrededor desesperadamente, buscando aliados, pero solo encontró rostros pensativos que la miraban. Incluso aquellos que más se habían beneficiado de su influencia la miraban con nuevos ojos, viendo quizás por primera vez el costo de su jaula privilegiada. La tensión en la habitación era eléctrica cuando la puerta principal se abrió, admitiendo una llegada tardía inesperada. Margaret Fairchild, una vez la amiga más cercana de Ellen antes de retirarse misteriosamente de la sociedad hace 3 años, estaba parada en la entrada. Su sencillo pero elegante atuendo y su cabello gris natural marcaban un marcado contraste con el elaborado estilo de la mayoría de los invitados. El rostro de Ellen se puso pálido. ¿Margaret? ¿No fuiste invitada? No, asintió Margaret, entrando en la habitación con tranquila confianza. Pero mi prima sí. Caminó directamente hacia Yasmín y la abrazó, dejando la habitación en un silencio atónito. ¿P. ¿Rima? La voz de Ellen era apenas un susurro. Sí, Ellen. Yasmín Fairchild Chen, diseñadora principal de Maison Laurent en París y mi querida prima. La voz de Margaret se escuchó claramente a través de la habitación silenciosa. Aunque esta noche se ha estado haciendo llamar simplemente Yasmín, el nombre de su madre. La revelación resonó en la reunión. Yasmín Fairchild Chen era una estrella en ascenso en el mundo de la moda. Sus diseños eran celebrados por su combinación de elegancia y accesibilidad. Su colección reciente había aparecido en Vogue, aunque pocos habían visto fotos de la diseñadora en persona. Eso es imposible, tartamudeó Ellen. Ella es mi criada. Trabaja en el salón de baile. No, Ellen, dijo Yasmín en voz baja. Trabajé como tu ama de llaves porque quería entender algo. Hace 3 años, Margaret me contó sobre una mujer que había destruido sistemáticamente su posición en la sociedad porque se atrevió a iniciar una fundación para apoyar a artistas desfavorecidos. Esa mujer era su mejor amiga. Margaret dio un paso adelante. No pensarás que simplemente desaparecí, ¿verdad, Ellen? Orquestaste mi exilio social porque dejé de jugar según tus reglas. Porque elegí usar mi privilegio para ayudar a otros en lugar de mantener las barreras que tanto aprecias. La comprensión se reflejó en los rostros de los presentes en la sala. La influencia de Ellen no solo había tenido que ver con mantener el orden social, sino con reprimir activamente a cualquiera que lo desafiara. Cuando Margaret me contó lo que sucedió, continuó Yasmín, quise entender cómo alguien podía tener ese tipo de poder sobre las vidas de los demás. Así que creé este experimento. Acepté un trabajo en tu casa, observando cómo ejercías influencia, cómo mantenías el control a través del miedo y la obligación. Tom dejó escapar un silbido bajo. El estudio antropológico perfecto. Te colocaste en la parte inferior de la jerarquía social para entender cómo se mantiene desde arriba. Sí, reconoció Yasmín. Pero sucedió algo inesperado. Mientras trabajaba aquí, vi cómo el sistema atrapaba a todos, no solo a aquellos que se suponía que debía excluir, sino a aquellos a los que se suponía que debía privilegiar. Vi a personas talentosas y apasionadas asfixiándose lentamente bajo el peso de las expectativas sociales. Richard dio un paso adelante. Todas esas conversaciones sobre diseño, sobre historia de la moda, no solo estabas estudiando. Estabas probando para ver quién se relacionaría con un sirviente como ser humano. Y pasaste esa prueba, Richard, dijo Margaret con suavidad. Muchos de ustedes lo hicieron. Demostraron que debajo de todo el condicionamiento social, todavía había una capacidad para la conexión genuina. La compostura cuidadosamente mantenida de Ellen finalmente se rompió por completo. Te infiltras en... Me espiaron. Ponieron a todos en mi contra. No,
Ellen, la voz de Yasmín era compasiva pero firme. Tú misma hiciste eso. Cada vez que usaste los secretos de alguien en su contra, cada vez que castigaste la autenticidad con exclusión, cada vez que hiciste que alguien se sintiera pequeño para sentirte poderosa, construiste este momento. La sala estaba procesando esta revelación en oleadas. Algunos invitados parecían sorprendidos, otros pensativos y algunos incluso sonreían, como si las piezas de un rompecabezas finalmente hubieran encajado en su lugar. Tu vestido rojo, dijo Carla de repente. Es de tu última colección, ¿no? ¿El que habla sobre liberarse de las restricciones sociales? Sí, sonrió Yasmín. Se llama Liberación en Rojo. La colección entera trata sobre el coraje de ser uno mismo en un mundo que exige conformidad. Ellen miró a su alrededor desesperada, viendo que su mundo cuidadosamente construido se desmoronaba sin posibilidad de reparación. No pueden estar tomándose esto en serio. Todo lo que hice, lo hice por nosotros. Para mantener nuestra posición, nuestro privilegio. Nuestra prisión, Ter. Minó Tom en voz baja. Acéptalo, Ellen. El juego ha terminado. Y gracias a Dios por eso. La noche se había convertido en algo que ninguno de los invitados olvidaría jamás, la noche en que finalmente se abrió su jaula dorada. Uno por uno, se acercaron a Yasmín y Margaret, algunos ofreciendo disculpas, otros expresando gratitud, todos de alguna manera más aliviados por haber presenciado el colapso de un sistema que los había limitado a todos. Richard fue el último en acercarse. ¿Qué sucede ahora?, preguntó, mirando tanto a su esposa como a la mujer que había sacudido su mundo. Ahora, dijo Yasmín, todos pueden elegir quién quieren ser realmente. Incluida Ellen. Ellen estaba sola en el centro de su habitación perfecta, rodeada por las ruinas de su vida perfecta. Pero en ese momento de destrucción total, algo inesperado brilló en sus ojos, el primer destello de posibilidad, de libertad del papel que había desempeñado durante tanto tiempo. La fiesta había terminado, pero algo nuevo estaba comenzando.